Hoy la Comisión de Constitución recibió a un grupo de juristas, ¿no? Entre los cuales creo que la mayoría o todos se pronunciaron en contra del proyecto de ley del adelanto de elecciones. En contra, es decir, porque lo consideran inconstitucional y considerarían inconstitucional también la figura de la cuestión de confianza, que es por supuesto la herramienta con la cual contaría el Ejecutivo para de alguna manera presionar, obligar al Congreso a aprobar esta iniciativa, que lo que propone es recortar el mandato tanto del presidente de la República como de los congresistas. Sí, entonces, complicado este frente, el debate parece pues avanzar seguramente a un ritmo que no sabemos si va a llegar a buen puerto, no parece ser que va por ese lado, y seguramente pues el presidente anunciará si finalmente se va a presentar esta cuestión de confianza o no, que creo que es lo importante, poder transparentar lo que es la agenda para llegar finalmente a una certidumbre con respecto a la situación política del país. Marisa García, congresista de la República de Cambio 21, nos acompaña esta noche para poder entender lo que puede darse como escenarios posibles en el Congreso de la República. Congresista, ¿cómo observa primero esa situación, este entrampamiento ya entre el Ejecutivo y el Legislativo después de ya varias semanas? Buenas noches, gracias por la invitación. A usted. He visto que la Comisión de Constitución y todo el grupo de parlamentarios que la integran están sumando esfuerzos para llegar de alguna forma a un entendimiento, pero no ha sido posible. Hemos visto el señor presidente del Congreso se ha constituido, hasta el Ejecutivo, no ha habido por ese lado ningún acuerdo, pero están sumando esfuerzos porque están reuniéndose constantemente, estamos reuniéndonos constantemente con personas que son entendidas en la materia, como son el doctor Aníbal Quiroga, el doctor Natalia Primo, el doctor Mesías, versus el doctor Cairo, que hoy tenía una posición totalmente divergente a los tres constitucionalistas que señalaban claramente que el adelanto de elecciones es un tema inconstitucional porque afecta derechos fundamentales, que es el derecho de elegir y ser elegido. Y es sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido elegidos durante los 5 años. Entonces, recortar ese derecho fundamental, que es el derecho de ser elegido, que nosotros ya estamos bajo la teoría de los derechos adquiridos, sería muy difícil aceptar que el presidente de la República, de manera antojadiza o populista, pueda pretender recortar un mandato constitucional. Para hacerlo tiene que haber un consenso político y él ha cerrado las puertas a todo tipo de diálogo. Pero usted ha sido sumamente crítica pues de lo que ha sido su ex bancada Fuerza Popular en todo momento y ha denunciado la forma de gobierno o de operar precisamente del fujimorismo. Ha sido, como repito, sumamente crítica y es finalmente la línea de lo que de alguna manera va el presidente de la República, que dice, oye, esto no funciona, esto no da para más. En otros países, evidentemente, con sistema parlamentario como el de Canadá, vemos pues que se adelantan las elecciones o se disuelven los parlamentos y no pasa mayor cosa, en el sentido de que esta relación es finalmente insana entre Ejecutivo y Legislativo. No ha funcionado. Usted lo ha expresado más de una vez en este programa. Entonces, si no se adelantan las elecciones, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿Se va a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad? ¿El presidente no queda como un pato rengo de alguna manera si es que se echa para atrás? ¿Cuál sería la alternativa? Crítica voy a hacer siempre cuando alguien vulnere la Constitución. Y cuando Fuerza Popular ha trapeado el suelo, y no lo voy a negar con la Constitución política del Estado, he salido a todos los programas de televisión a defenderla. Y hoy también defiendo la Constitución. No porque me aferre a un cargo político, sino porque vamos a generar pésimos precedentes para el país. Mira los graves errores del Ejecutivo. Presentó una reforma judicial, precisamente para modificar el artículo 359, si más no recuerdo, del Código Penal, con la finalidad de penalizar los financiamientos prohibidos de partidos políticos. ¿Y qué ha pasado hoy? Hemos visto que muchos de los procesados están presentando la excepción de improcedencia de acción, señalando que no es delito porque recién se está tipificando. Y es cierto, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Retroceder en la lucha contra la corrupción, abrir la puerta a algunos investigados que sí están inmersos en delitos de corrupción. ¿Y qué cosa cabía hacer si una ley no tiene efecto retroactivo por ese lado? Por eso mismo. O sea, ahí habrá que ver si el tema y la hipótesis de organización criminal de los fiscales funcionará o no, pero no vas a aplicar, y usted lo sabe muy bien, una ley con carácter retroactivo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? La ley, cuando es favorable al reo,
sí se aplica. Entonces, lo que están haciendo los procesados es acogerse a este tipo penal y pedir la adecuación del tipo o, en otros casos, la improcedencia de acción. No porque se aplique retroactivamente, sino porque resulta más favorable el reo. He ahí los graves retrocesos del presidente. Avanza y retrocede. Lo mismo ha pasado con las reformas políticas. ¿Qué es lo que ha pasado con las reformas políticas? ¿Podemos aplicarlas frente a un adelanto de elecciones? Es imposible, ya lo han dicho, porque el tiempo no nos da, porque no es posible la democracia interna, no es posible la paridad y género. Entonces, eso hace que, como ciudadana y como política, tenga que decir quiénes asesoran al presidente de la República. Pero precisamente usted que dice avanzar y retroceder, ya es bien difícil que el presidente pueda retroceder, pues, ¿no? El presidente ha dicho, yo me voy y nos vamos todos. Retroceder sobre esa figura políticamente, más allá de lo jurídico, es complejo, ¿no? Es bastante complejo y es lamentable porque el país está entretenido única y exclusivamente en todas las reformas, sean políticas, judiciales, la Junta Nacional de Justicia, que también ha sido un fracaso. En todas estamos mirando a la expectativa, pero nadie se está preocupando qué es lo que está pasando con los otros sectores. Qué es lo que está pasando y qué es lo que la gente reclama día a día, ¿no? El sector salud, que es una desgracia, el sector educación. Entonces, yo me pregunto si la forma de gobernar es esa. El señor Olaechea, a quien también he criticado, ha planteado una relación de puntos, de agenda, para consensuar. Sin embargo, el Ejecutivo se ha negado. Entonces, yo creo que el presidente Vizcarra lo que le está faltando es asesoría técnica y jurídica, porque él puede tener la muy buena voluntad, pero si no tiene buenos asesores, es ahí el fracaso. Pero entonces, si está tan mal la gestión, pero si está tan mal la gestión y es un fracaso este gobierno, adelantemos pues las elecciones. Sí, las podemos adelantar, por supuesto. ¿Es lógico eso? Pero ¿cómo quedaría el precedente constitucional? O sea, no nos preocupemos del momento. En el 2000 ya adelantamos, ya se recortó el mandato. Pero ¿qué pasaría para el futuro? Viene otro nuevo presidente y dice, un momentito, no pude gobernar, o el mismo señor Vizcarra, no pude gobernar, y con este nuevo parlamento, así como recorté el periodo, hoy lo amplío. ¿Usted cree que los partidos políticos van a querer presentar candidatos por un solo año? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos La única salida que tiene el presidente Martín Vizcarra es llegar a un consenso político con el legislativo. Con ese legislativo que dice el señor Miki Torres, que se ha mostrado, se ha portado de manera ejemplar estos años. No, de ninguna manera. Y voy a darte la razón. Ha censurado ministros, ha presionado por la renuncia de un presidente de la República, pretendió que el presidente reemplazante discutiera con la señora Fujimori si ponía los octógonos o los... Yo te doy toda la razón y he sido crítica y lo vuelvo a reiterar. Definitivamente han habido parlamentarios que han abusado de su poder, pero últimamente llegamos aparentemente a un equilibrio. Y ese equilibrio, que fue precisamente cuando el señor Olaechea asume el cargo, debió aprovecharlo el presidente Vizcarra, porque sabe él perfectamente que con la minoría que hoy tiene, que son 4 o 5 bancadas minoritarias de 5 por 5, 25, entonces es imposible que el presidente Vizcarra pueda aprobar una reforma constitucional en los términos que él quiere. Si no hay consenso, es bastante complejo. Más aún si la Comisión de Venecia ya ha sentado algunos precedentes que han sido adoptados por el Tribunal Constitucional en varios casos que se han visto en el TC respecto a la no reelección de autoridades. En ese caso de la no reelección de autoridades que se sometió al TC el año pasado, la Comisión de Venecia dejó entrever que cuando se trataba de un derecho fundamental, como es el derecho de elegir y ser elegido, sí era un tema inconstitucional, pero cuando se trataba de una no reelección sí podía proceder, porque en este caso ya era un hecho cumplido, un periodo determinado cumplido y que no se afectaba a ningún derecho fundamental. ¿Qué le parece la opción de la Asamblea Constituyente, de la que se está hablando también en estos días? Incluso ayer lo ha dicho en este programa la señorita, la congresista Indira Wilca, que, en fin, podría darse también una figura de Asamblea Constituyente, incluso en paralelo al funcionamiento del Congreso. Lo ha dicho también su ex colega de bancada, Patricia Donaire. Depende de la voluntad política. Definitivamente la izquierda siempre está por este lado. Patricia Donaire no es la izquierda. No es la izquierda, pero está sumada a la misma voluntad de querer una reforma constituyente, y lo ha dicho también en otros programas de televisión. ¿Usted no está de acuerdo? Yo respeto la posición, y me gustaría sí que el tema del adelanto de elecciones no solamente quede en la Comisión de Constitución, sino que pase para el Pleno, para un mayor debate, donde vemos no 20 ni 25, sino 130 parlamentarios que van a poder expresar su opinión y hacerle entender al pueblo peruano cuáles son los precedentes negativos que se generan para nuestro país, porque viene la inseguridad jurídica, la política, la social, y viene lo que hoy vemos, el retroceso en las inversiones. Y el retroceso en las inversiones es lo que se ve día a día. No hay fuentes laborales y no estamos preocupándonos por eso. Entonces, ¿quién va a salvar al país si no somos nosotros? Definitivamente el Congreso no creo que salve al país. Algunos
parlamentarios no Congresista, con querrán, todo respeto, ¿eh? no querrán de repente, y lo reconozco. Pero de mi posición siempre voy a ser crítica cuando se quiera trapear el suelo con la Constitución.